¿Qué tal? Buenas tardes, son las 5 de la tarde y en la radio de Quito 102.9 arranca la emisión al cierre de MQ Noticias. Jueves 21 de agosto de 2025, en los controles se encuentra ya el señor George Vázquez, en la transmisión de streaming Stalin Ampudia, en la generación de contenidos para las redes sociales Juan Carlos Encalada y Jordi Salazar, y en la conducción del informativo con la cabeza acá en el estudio y todo lo que se necesita para conducir el informativo, este servidor, humilde obrero de la comunicación, Daniel Montalvo Cepeda, ¿no? Pero con el corazón puesto en el Estadio Ponciano, y es que en poquitos segundos más arranca el compromiso entre Liga Deportiva Universitaria y Botafogo, partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, con muchísima expectativa, sí, por lo deportivo, por la posibilidad de que el conjunto blanco logre remontar el marcador que por la mínima diferencia se registró la semana pasada en el partido de ida en Río de Janeiro y que pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Y ustedes dirán, bueno, hay muchas cosas más importantes de las que hablar que el fútbol, pero el señor de la radio está hablando de fútbol. Bueno, sí. Y es que hoy el fútbol también ha marcado no el fútbol, lo que ha pasado en torno al fútbol ha marcado también la agenda informativa, ¿no? Anoche, un partido de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente de Avellaneda, equipo tradicional, el rey de copas de Argentina, para ser honestos, se enfrentaba a la U de Chile por la Copa Sudamericana, el otro gran torneo del continente, ¿no? Y el partido, empatado 1-1 al finalizar el primer tiempo, terminó perdiendo el interés porque lo que pasaba en las gradas, en el graderío del Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, terminó eclipsando lo deportivo. Un enfrentamiento entre hinchas que dejó imágenes que le han dado la vuelta al mundo ya a esta hora y que nos ponen de cara con el salvajismo que puede derivarse de una mal encaminada o mal llamada pasión futbolera o pasión de hincha. Ya más adelante les vamos a dar detalles de lo ocurrido. También la expectativa sigue en el tema de salud. Hoy se reunió el comité de salud creado por decreto por el presidente de la República, Daniel Noboa. Decisiones al respecto para tratar de superar la crisis de salud que enfrenta el sistema público, principalmente en los hospitales regidos por el Ministerio y en aquellos que rige el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se tomaron decisiones, ya más adelante le vamos a ampliar. También muchísima expectativa por lo que ocurra en Toacaso, en el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, donde 3 policías permanecen retenidos por la comunidad luego de que se determinara que estos agentes de inteligencia estaban haciendo un seguimiento y se ha calificado como un hostigamiento al expresidente de la CONAIE, el líder indígena Leonidas Issa Salazar, ¿no? También muchísima expectativa entre los padres y madres de familia, principalmente en el ciclo Sierra Amazonía, porque el 1 de septiembre se regresa a las clases. Hay algunas decisiones al respecto. En cuanto a la agenda presidencial, hoy Daniel Noboa estuvo en Argentina, se reunió con el presidente de ese país, Javier Milei, en la Casa Rosada. Ya le vamos a contar los detalles, qué nomás pasó, ¿no? ¿Qué nomás pasó? Y la región todavía tensa por lo que pueda ocurrir en Venezuela, y esto debido a la proximidad de un equipo de combate naval de Estados Unidos a las costas venezolanas, ¿no? Todo eso lo tendremos para esta jornada informativa, ¿no? Recuerden, ustedes pueden interactuar con nosotros, pueden... a ver, acá está, perfecto, ¿no?
Ya tenemos, habemos el documento madre teníamos complicaciones técnicas acá con el documento madre. Hoy tendremos invitado a las 17:30, se conecta el legislador del Partido Social Cristiano y presidente nacional de esa agrupación política, Alfredo Serrano Valladares. Con él vamos a conversar sobre cómo se está sintiendo la realidad del país en la Asamblea. Hay quienes dicen, incluso la oposición, ¿está desconectada con lo que pasa en el país o no? Desde ese lado hay quienes defienden Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachacuti, que han sido también fuertes denunciantes de la crisis de salud. ¿No? Crisis de salud que todavía tiene a legisladores o voceros del gobierno, del oficialismo, casi que negándola, diciéndole que se está exagerando. No obstante, pese a que algunos de sus voceros dicen eso, ¿no? El gobierno trata, sin declarar la emergencia, trata de enfrentar el problema que tiene a miles de pacientes con el Jesús en la boca, como decimos. Con esa pequeña introducción anunciando los invitados, cuando son ya las 5:07 PM, arrancamos de inmediato el desarrollo de la información. Y precisamente arrancamos con lo que les decía, la crisis en salud. La crisis hospitalaria y el desabastecimiento de medicamentos marcaron la primera sesión del Comité Nacional de Salud Pública que se realizó en el Hospital Eugenio Espejo en Quito. En esta reunión participaron los ministros de Estado que integran el comité por decreto y funcionarios de las instituciones estatales relacionadas al tema salud. Al término de la reunión, el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, anunció el inicio de compras masivas de medicamentos para garantizar el abastecimiento en los hospitales. Lama señaló que este cambio busca terminar con el modelo dañado y perverso heredado de gobiernos anteriores. Claro, la culpa siempre será del anterior, ¿no? Pero si es que nos vamos del gobierno anterior, eran ustedes mismos, sí. El año y medio que estuvieron en el gobierno. Lama aseguró que se quitarán recursos a las mafias que por años capturaron el sistema de salud. Que es el tema de las compras masivas de medicamentos para asegurar que exista abastecimiento suficiente y que se dé la atención de salud para los ciudadanos. Estamos listos para dar los primeros pasos, para cambiar completamente el modelo de gestión de salud, ese modelo enfermo, dañado y perverso que se inventaron gobiernos anteriores para robarse la salud de los ecuatorianos. Se acaba. Vamos a comenzar dando la medicación, comprándola de manera transparente y masiva para ahorrar el dinero de los ecuatorianos, de los afiliados. Les vamos a quitar el dinero a las mafias de la salud que durante años han venido luchando por capturar hospitales para poder repartirse el botín que le pertenece a los ecuatorianos. Por su parte, en este mismo encuentro, el ministro de Salud, Jimmy Martínez, explicó que el nuevo esquema busca eliminar vacíos creados por la descentralización. El funcionario dijo que el gobierno ha trazado los pasos para quitar los recursos a las entidades descentralizadas que han favorecido a la corrupción en el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder quitarle el poder, para poderle quitar esos recursos a las distintas entidades efectivas descentralizadas, que es el término que se ha utilizado en favor de la descentralización, que solamente ha favorecido a la corrupción, solamente ha favorecido el desabastecimiento en los hospitales, y hoy en día vamos a sacar a esas mafias que están enquistadas en el Sistema Nacional de Salud. Vamos a establecer un sistema transparente que nos pueda dar datos para poder tomar decisiones eficientes, decisiones basadas en las necesidades de los ecuatorianos. Por su parte, la ministra de Finanzas, Sarilla Moya, informó que se destinaron 200 millones para el abastecimiento de medicamentos a través del Ministerio de Salud y sus coordinaciones zonales. Sin embargo, los contratos firmados no superan los 130 millones y el monto ejecutado por los mandos medios llega apenas a 100 millones. Este año el Ministerio de Economía y Finanzas destinó 200 millones para la adquisición de medicamentos. Esto es repartido desde el Ministerio de Salud Pública, desde la planta central, hacia las diferentes entidades operativas desconcentradas, es decir, hospitales, coordinaciones zonales, para que desde ahí se haga la adquisición de medicamentos. Los contratos firmados no suman más de 130 millones y el monto ejecutado de estos contratos
por los mandos medios de los hospitales es de alrededor de 100 millones. Esos 100 millones deberían garantizar ya buena parte del abastecimiento en los hospitales. Sin embargo, esto no se observa. Hay muchas irregularidades. Pero el cambio de las... ¿Cómo decirlo así? El cambio del esquema de compra de medicamentos, que es donde está atacando el gobierno con sus decisiones, no es la primera vez que se ataca, ¿no? Hace 19 años, en 2006, a finales de 2005, en el entonces gobierno de Alfredo Palacio, ¿no? Ya se tomó la decisión. En ese entonces teníamos un presidente médico, Alfredo Palacio, cardiólogo, ¿no? Recientemente falleció, pero Alfredo Palacio González, cardiólogo. Él tomó la decisión de modificar el sistema de compra de medicinas. En ese entonces se decidió, por ejemplo, que sean los propios hospitales los que se abastezcan de las medicinas. Y esto a raíz de una crisis. Y ustedes les voy a recordar. Ustedes se acuerdan, esto fue un escándalo hace 19 años, cuando se encontraron bodegas del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, del IES, ¿no? Que estaban repletas de medicamentos caducados. Y es que se decidía desde la central o la matriz en Quito, tanto en el ministerio como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hacer compras, ¿no? Y esas compras muchas veces no terminaban de despacharse a los sitios de destino. Es decir, por ejemplo, en ese entonces vamos a ponernos un centro de salud en Nueva Loja, en Sucumbíos. No recibía la medicina que habían comprado, ¿no? Además, no se tenía un inventario adecuado, un inventario dinámico que se llama, que les permita saber cuáles eran las necesidades de medicamentos a los hospitales más alejados, los que se denominan los periféricos, ¿no? Que están en las distintas provincias, ¿no? Y ahí había también un problema de desabastecimiento. En ese entonces se tomó la decisión de cambiar la forma en la que se compran las medicinas, ¿no? Luego, a partir de 2006, con el arribo del gobierno de Rafael Correa, también se fue perfeccionando esto. Al punto que en 2012, ¿no?, diseñaron un sistema en línea que permitía revisar el stock de medicamentos en todos los hospitales del país en línea. Pero 6 años después, ese sistema dejaron de darle el mantenimiento, dejaron de pagar las licencias, dejaron de darle importancia y volvió a colapsar. Luego, en 2020, en el gobierno del señor Lenín Moreno y en el marco de la pandemia, se les dio más libertades aún a las casas de salud para que adquieran sus medicinas de acuerdo a las necesidades propias. De hecho, se hicieron las reformas necesarias para que haya las transferencias de competencia y de presupuesto para que cada hospital vaya determinando. Y ahí se habría abierto la brecha para lo que hoy llaman las mafias de la salud. En 2021, luego del éxito de su programa de vacunación, el siguiente apunte en materia de salud que hacía el entonces presidente Guillermo Lasso, ¿no?, fue anunciar que los pacientes iban a poder comprar las medicinas en las farmacias privadas o adquirir las medicinas en las farmacias privadas sin necesidad de regirse a la disponibilidad de las bodegas del Ministerio de Salud y del IES, ¿no? Iba con su receta emitida por el Ministerio de Salud en cualquiera de los hospitales públicos y supuestamente le iban a entregar. Esto empezó como un plan piloto que a los 3 meses ya presentó fallas. Y luego, en 2023, cuando Daniel Noboa asumió el cargo, dijeron no servía y lo dieron de baja. Porque se les estaba se estaba generando una deuda impagable para el Ministerio de Salud.
Y arribamos 2 años después de esto, de este último episodio, a lo que ocurre hoy en 2025. Los hospitales tienen las perchas de sus medicinas prácticamente vacías. Sí, prácticamente vacías. Doy lectura a lo que dice la crónica publicada por el portal Ecoavisa, ¿no? Dice, el hospital de Monte Sinaí, en el noreste de Guayaquil, tiene sus perchas de medicamentos prácticamente vacías. Los presos que llegan de la cárcel más peligrosa de la ciudad pululan sin control por los pasillos de esta casa de salud. El Hospital General Monte Sinaí fue inaugurado en 2018 con 494 camas, donde al mes se atienden aproximadamente 8.300 pacientes en sus 33 especialidades. Videos grabados por los trabajadores y usuarios en los últimos días muestran lo que pasa dentro. Las perchas de las farmacias están casi vacías. Los funcionarios atienden, pero no entregan el medicamento porque simplemente no hay. Los pacientes salen con las manos vacías, con recetas escritas en pequeños papeles reciclados para comprarlos afuera. Uno de los pacientes cuenta lo que le dijeron. Me dieron este papel, vaya a una farmacia y compre esta pasta y aplíquese hasta que pueda ver, y si para diciembre no recupera la vista le operan, pero él dice, ya no aguanto el dolor. ¿No? 2 mujeres indican al periodista Ecoavisa que gastaron $200 en fármacos durante 8 días de hospitalización de su padre. Como no mejoraba, solicitaron el alta voluntaria. 2 días después, el paciente murió en su casa, que está a pocos metros de este hospital. En los pasillos del Hospital Monte Sinaí se mezclan pacientes comunes con reclusos de las cárceles más peligrosas del país, las del complejo carcelario de Guayaquil, el que le conocen como la Peni, ¿no? Ellos ingresan sin restricciones y se sientan en las salas de espera, no tienen custodia. Los guardias de seguridad llevan 4 meses impagos, los guardias del hospital. Intentan controlar a las personas privadas de la libertad que están en el hospital, pero no tienen armas de fuego. Lo hacen a punta de tolete y quizás levantando la voz. El servicio de alimentación desapareció. Y el 60% de los baños de esta casa de salud están cerrados. Los lavamanos están dañados, los baños están con mal olor, sin desinfección, tampoco valen las válvulas para los baños, no lavan siquiera donde se bañan los pacientes. Y en el gobierno hay quienes insisten, como el asambleísta Guzmán, en que es una exageración lo que se está contando de la salud y que lo que se intenta es generar un ataque político al régimen. Si es que usted tiene la suerte de poder hacerse atender tiene la suerte de poderse atender en la salud privada, seguramente le resultará extraño esto. Pero se calcula que el 78% de la población depende principalmente de la salud pública. Y son ellos los que están padeciendo casi que este calvario o este viacrucis para conseguir algo de dignidad en la atención de sus males. 17:19, seguimos con más. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAY, con respaldo de la CONAIE y del Frente Unitario de Trabajadores, presentó un plan de acción en defensa del agua. La agenda incluye medidas legales en instancias nacionales e internacionales y la convocatoria a movilizaciones, entre ellas un levantamiento en la provincia de Azuay. Luis Mora Cadena tiene los detalles.
rueda de prensa, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay, junto a la CONAIE y el FUD, ratificó su rechazo a la explotación minera en Quimsacocha bajo la consigna "El agua vale más que el oro". El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, convocó a la unidad de las organizaciones sociales frente a las políticas del gobierno de Daniel Noboa. Por eso invito a todas las organizaciones del país. Próximamente estaremos convocando a una gran asamblea plurinacional para analizar, debatir la realidad del país y tomaremos decisiones con nuestras bases en el seno de nuestras asambleas. Vargas enfatizó que se está recorriendo distintas provincias del país, las estructuras del movimiento indígena, con el propósito de reforzar su incidencia en las decisiones políticas del gobierno central. Aquí hay una vocería fuerte, sólida, que hace la CONAIE. Por eso estamos acompañando aquí a nuestros hermanos de la organización FOA por su lucha histórica por el Quimsacocha. Entonces vamos a estar en todos los territorios, en toda la selva, la sierra, la costa. Entonces quiere decir que aquí hay unidad, aquí hay consolidación, aquí hay una vocería única que es la CONAIE con sus estructuras. Por eso estamos aquí, hermanos de la FOA. Por su parte, Lauro Arari Huasicha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay, advirtió que las comunidades están listas para llenar plazas, cerrar vías y espacios hasta lograr que el Estado revoque la licencia ambiental concedida a la empresa canadiense Dundee Precious Metals. Vamos a hacer el día 16 de septiembre una marcha multitudinaria que va a inundar Cuenca, donde pueblos, juntas de agua, comunidades organizadas vamos a salir a la ciudad, y también los hermanos de la ciudad vamos a llenar esas plazas y decirle al gobierno: nunca podrá explotar Quimsacocha porque nos encuentra totalmente unidos. En el caso de que este gobierno no entienda este lenguaje, siempre ha sido un lenguaje pacífico desde nuestra parte, anunciamos ya medidas de hecho. Nos vamos al levantamiento por el agua en el Azuay. La presidenta de la CEOLS, Marcela Arellano, advirtió que esta central tiene incidencia en la Organización Internacional del Trabajo, por lo que continuarán con un proceso de demanda internacional. Vamos a defender el agua en contra de la minería, en contra de la agroindustria que nos empobrece. Vamos a utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que las mineras que destruyen el medio ambiente y contaminan los recursos naturales sigan implementándose. Las organizaciones insisten: la defensa del agua y de Quimsacocha está por encima de cualquier interés económico o minero. Para MQ Noticias, reportó Luis Mora Cadena. El radar de MQ Noticias recorre el Distrito Metropolitano. 17 horas con 24 minutos. A esta hora hacemos contacto con el centro o la sala de situación del COE Metropolitano. Ahí se encuentra nuestra compañera Verónica García, quien nos va a contar el reporte en cuanto a emergencias que ha tenido la ciudad durante esta jornada de jueves. Vero, buenas tardes. Saludos desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano. A esta hora compartimos con ustedes la información de los eventos atendidos por los equipos de respuesta del municipio de Quito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, entre las 5 horas hasta las 17 horas de hoy, jueves 21 de agosto, se registraron 16 siniestros. Estos incidentes dejaron 11 personas heridas y daños materiales. Entre otros eventos relevantes, les contamos que el Cuerpo de Bomberos atendió esta tarde un incendio estructural que afortunadamente no dejó heridos ni daños materiales. Esto ocurrió en el sector de Chilibulo a causa del mal estado de la manguera de conexión al cilindro de gas. En seguimiento a los incidentes ocurridos en el DMQ y buscando el bienestar de los damnificados, la EPM Seguridad, a través de la Administración Zonal La Delicia, realizó la entrega de homenaje de casa a una familia afectada por un incendio estructural. Lo propio se coordinó con la Administración Los Chillos y en estas zonas fueron afectados también por un incendio estructural.
Informamos que al momento no se registran cierres viales en la ciudad. El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano hace un llamado a conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y proteger siempre al peatón y al ciclista. No olvide que hasta las 20 horas aplica el pico y placa para vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8. También les informamos que según el pronóstico del INAMI para hoy noche y madrugada de mañana, se esperan temperaturas entre los 6 y 8 grados centígrados con cielo parcial nublado y lloviznas aisladas. Es por eso que recomendamos el uso de ropa abrigada, llevar paraguas ante la probabilidad de lluvias, manejar con precaución por la posible calzada mojada y acondicionar los hogares para resguardarse del frío, así como también proteger a sus mascotas. Recuerde que ante cualquier emergencia puede comunicarse inmediatamente al 911. Reportó para MQ Radio Verónica García. Son las 17 horas, con 27 minutos. Inicio del espacio publicitario. Quito se transforma, camina a paso firme hacia el futuro y lo hace desde su corazón, desde el centro histórico. Recuperamos la calidad de vida, la habitabilidad y los espacios públicos de la ciudad más linda del mundo con una intervención que ya está en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Ensanchando aceras, haciendo urbanismo táctico, eliminando obstáculos, incluyendo elementos pacificadores, arbolado urbano y aumentando la vegetación, porque Quito es y seguirá siendo un lugar ideal para vivir, crecer, trabajar, prosperar, divertirse y también visitar. Somos la capital, un lugar lleno de oportunidades, donde cada calle nos conduce al bienestar, donde cada parque es un abrazo, donde cada casa patrimonial es nuestra herencia y orgullo, donde las risas de los niños se entrelazan mientras los adultos mayores descansan en la sombra de un árbol. La ciudad más linda del mundo renace desde el centro histórico. Alcaldía de Quito. Maneja con responsabilidad y cumple la ordenanza 079 que regula la circulación en moto en todo el distrito metropolitano. Al momento de conducir una moto, usa casco. Puedes ir acompañado de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, personas menores de 12 años y pueden circular servidores públicos en funciones con motocicletas institucionales. Lleva tu documento de identificación que pruebe la excepción. Si conoces y cumples la ordenanza, evita sanciones. Municipio de Quito. Si tú o alguien cercano se siente constantemente preocupado, no puede controlar sus emociones y le cuesta dormir, es probable que tenga un trastorno de ansiedad y no va a mejorar solo con ganas. Busca ayuda profesional llamando al servicio de atención psicológica gratuita del municipio de Quito, marcando el 101 opción 9. No estás solo. Lo loco es hacerse loco. Anímate a hablar de salud mental. Alcaldía Metropolitana. Los incendios forestales se inician con un descuido, afectando irremediablemente a la naturaleza que nos rodea. No arrojes fósforos, cigarrillos o basura en quebradas, páramos o bosques, porque en esta época del año puede ser fatal. El humo de los incendios forestales contamina el aire que respiramos todos. Además, los incendios destruyen el hábitat de cientos de animales, lo que constituye un grave atentado a nuestro patrimonio natural. Ante un incendio forestal, llama al 911. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Claramente es un programa de MQ Radio que habla de salud mental, en el que conjugamos, temas de productividad, economía, incluso temas de, de espiritualidad. Hemos hablado de libros, de personajes, y a ver, ¿qué es lo que quieres decir? Yo sé, espiritualidad de personajes. Eso ya dije, pues. Esto es Claramente, de lunes a viernes, 10 de la mañana, por MQ Radio, la radio de Quito. Fin del espacio publicitario. MQ Radio presenta Un día como hoy. Juan Carlos Boada. Audiencia, un gusto estar con ustedes. Comparto la efemérides de la fecha.
21 de agosto de 1821, la Junta de Gobierno de Guayaquil ordenó se rindan honores fúnebres al mayor Félix Soler y más caídos en el combate de Cone. 21 de agosto de 1885 nace en Quito el general Ángel Isaac Chiriboga Navarro en el viejo y tradicional barrio de San Roque, en una casa de estilo español, con ventanas altas, llenas de geranios. 21 de agosto de 1995 se decretó que en este día se recuerde el Día Clásico de los Servicios Logísticos. 21 de agosto de 1983 nace el barrio de la Lucha de los Pobres al sur de la capital de la República. 21 de agosto, Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Estas las efemérides de la jornada. Esto fue un día como hoy. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 17 horas con 31 minutos. A esta hora le doy la bienvenida al espacio al legislador nacional elegido por las filas del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, quien además es el presidente nacional de esa agrupación política. Alfredo, buenas tardes, bienvenido a MQ Radio. Ahí, ya. Alfredo, buenas tardes, bienvenido a MQ Radio. Un saludo cordial para ti y por supuesto para quienes nos están viendo y para quienes nos están escuchando. Así es, difícil en medio de un partido de Copa Libertadores, pero ahí estamos. Alfredo, arranquemos con algunas cosas en materia de coyuntura nacional. Estamos sin duda atravesando una crisis en materia de salud. Los hospitales públicos desabastecidos, los pacientes sin recibir atención o, en el mejor de los casos, recibiendo atención pero sin medicinas, ¿no? Y uno se pregunta, el gobierno no quiso dar paso a una intención de la Asamblea de solicitarle, el oficialismo no quiso dar paso a la intención que tenían ustedes de que se declare en emergencia la salud. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fueron los entretelones de ese debate? Es terrible lo que está sucediendo en la Asamblea, estimado Daniel. Te conocí justamente cuando eras cronista parlamentario en el anterior Congreso, y lo mínimo que puede haber en una Asamblea es debate, y jamás debería renunciar la Asamblea a dos cosas: a fiscalizar y a debatir leyes o propuestas. Y lamentablemente eso se ha renunciado. Ya en la Asamblea no hay fiscalización. La mayoría gobernista no permite la fiscalización. De manera que una propuesta que iba en la línea correcta de pedir al gobierno, porque era un exhorto en definitiva, un pedido al gobierno, porque quien declara emergencia es el gobierno. Más allá que a uno de los asambleístas de ADN, él hablaba que creía que nosotros vamos a declarar en emergencia. No hay cómo, no está entre las atribuciones del legislativo. La Asamblea no puede declarar, pero él creía que nosotros, por eso se oponía a la propuesta, o sea, que nunca estuvo informado ni de lo que estaba proponiendo. Entonces, era pedir la declaración de emergencia y lo más importante, que comparezca el ministro de Economía y el ministro, como obviamente tiene que ser el ministro de Salud, para inconformen cuál es la realidad de la situación del país. Lo lamentable de todo esto, estimado Daniel, es que no dieron paso a aquello y más bien se aprobó una resolución que básicamente le dice: señor presidente, trabaje por la salud. Fue una palmadita en la espalda. Trabaje por la salud. Sí, exactamente. Entonces, pero esto significa una nueva renuncia a la tarea fiscalizadora de la Asamblea. Mira tú, el día de hoy, en cambio, qué diferente. Se votó un proyecto de resolución para que comparezca la Superintendente de Economía Popular y Solidaria por la quiebra de la cooperativa CREA, en el Azuay, donde mucha gente perdió dinero, donde mucha gente perdió recursos, donde mucha gente perdió sus ingresos. Pero en el tema del gobierno se pierde vidas. ¿Cómo es posible que, está bien que comparezca la Superintendente de Economía Popular y Solidaria a responder por qué se ha perdido plata de la cooperativa, pero no quieren que comparezca el ministro de Salud y el ministro de Economía para que responda por qué en el Ecuador se están perdiendo vidas, se está perdiendo vidas de seres humanos y la Asamblea no pide respuestas? De manera que, insisto, es decepcionante lo que sucede en la Asamblea.
por parte de quienes tienen la mayoría, que no permiten lo más básico que pueda hacer una asamblea, que es fiscalizar. Y yo le había puesto el título al programa de hoy, un gobierno en negación, ¿no? Partiendo de que, al parecer en el discurso oficial, todo responde a un ataque político, ¿no? Cuando se habla de crisis eléctrica, es un ataque político. Cuando se habla de crisis de seguridad, es un ataque político. Cuando se habla de la crisis en materia de salud, que como bien dices, cuesta vidas, el gobierno sale a atribuir esto a simplemente intereses políticos, o peor aún, ha intentado relacionarlos con la defensa de las mafias que operan y pululan en los hospitales. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde le va a llevar esta negación, Alfredo, al gobierno? A que la gente se canse, todo en la vida cansa. Es decir, argumentar que no se debe declarar en emergencia la salud porque se van a robar la plata. Ellos están en el poder ya en noviembre, cumplen 2 años, pues no es que llegaron la semana pasada, no es que se posesionaron en mayo, ya van a cumplir 2 años en el gobierno, y la pregunta es, si se van a robar la plata, ¿eso significa que luego de 2 años el gobierno siguen los mismos corruptos dirigiendo los hospitales del país? O sea, en primer lugar, eso significa ineptitud. Es decir, en segundo lugar, eso significa que me importismo, porque no han tomado las cartas, pero venir a argumentar que no se puede declarar emergencia porque se van a robar la plata, supongo que por la experiencia que tienen con el caso Progen, ¿no es cierto? Y ATM, donde declararon la emergencia en el sector eléctrico y terminaron robándose 160 millones de dólares, y hasta ahora la Asamblea, esto es vergonzoso, la Asamblea no hemos podido tomar cartas en el asunto porque tampoco dieron paso a que investiguemos la parte política. Te recuerdo que un funcionario público tiene responsabilidades penales en la Fiscalía, tiene responsabilidades civiles y administrativas en la Contraloría, pero hay también responsabilidades políticas, pues para eso existe la Asamblea Nacional, pero no hemos podido llegar a investigar porque asimismo esta mayoría frena cualquier tarea fiscalizadora. Yo no creo que esto va a seguir aguantando el pueblo cuando de por medio justamente en el tema salud se ataca a la gente más pobre, que es la que está pagando las consecuencias lamentablemente del desastre que se vive en el país. Escucharlo al asambleísta de ADN, al señor Guzmán. Al señor Guzmán, que prácticamente nos contaba una historia no sé de dónde la sacó, de que por poco no pasa nada en salud, o sea que hay un poquito de desperfectos por aquí, por allá, nada más. A Dios gracias, hoy estoy viendo a los medios de comunicación, en su gran mayoría, reaccionar con reportajes que demuestran una cruda realidad que el gobierno no la quiere ver. Espero que ya no le eche la culpa a los políticos, que somos los que nos estamos inventando, según ellos, de que existe crisis en salud. Y vean que ya son los medios de comunicación que colaboraron con ellos en su momento para llegar al poder, son los mismos que hoy están haciéndole conocer al país y al propio gobierno el desastre que está en este momento la salud pública en el país. Y esto, al parecer alguien en Carondelet dice, sabes que sí tenemos que reaccionar, ¿no? Y le dicen, hagamos algo, y la respuesta del gobierno encabezado por el presidente Daniel Noboa es crear un comité de salud, ¿no? Un comité en el que está el ministro de Salud, obviamente, el presidente del Consejo Directivo del IES, la vicepresidenta, la ministra de Economía y Finanzas y algunos funcionarios más. Y uno se pregunta, ¿no era ese el Consejo Nacional de Salud? ¿Para qué crearon otra institución cuando ya hay la normativa que les permite actuar, tomar decisiones, generar política pública y ver si en algo pueden superarlo? Y el Consejo Nacional de Salud no fue creado por decreto ejecutivo, sino por ley de la República desde el 2002. O sea que está vigente el Consejo de Seguridad, desde el Consejo de la Salud, está vigente desde hace 23 años. Es decir, quieren decirle al país estamos haciendo algo. Quieren decirle al país vamos a reunir el comité. Y ahora el comité da resuelto que van a centralizar todo en la compra de medicamentos. Y mientras tanto, Daniel, la gente se sigue muriendo. Y mientras tanto las clínicas de diálisis siguen sin ser pagadas y por lo tanto la gente se sigue muriendo. Es decir, ellos dicen vamos a elaborar una verdadera planificación para combatir a las mafias que están incrustadas en la salud, pero tienen 2 años pues hablándonos de lo mismo. Y la gente se sigue muriendo por falta de atención, por falta de medicamentos, y algo que nunca había sucedido en la historia del Ecuador, porque que es falta de alimentos. O sea, ya no hay comida en los hospitales. O sea, los pacientes no tienen dietas. Los hospitales llegaron a pedir limosna a los bancos de alimentos. O
Sí, es terrible lo que está pasando, pero más terrible es el estado de negación del gobierno a querer reconocer una crisis y a ponerle recursos a esa crisis. Hoy más que nunca el declaratorio de emergencia le va a permitir llevar procesos ágiles, rápidos. ¿Y por qué tiene que ser rápido y ágil? Porque están de por medio vidas, se están perdiendo vidas de seres humanos. Por lo tanto, la emergencia era necesaria para justamente obviar ese mecanismo tan engorroso de la contratación pública normal. Para eso era justamente el pedido de declaratoria de emergencia. Y no como nos decía don Andrés Guzmán, que se van a robar la plata. Entonces, esto como es que yo te dijera, Andrés, no me des plata porque me la voy a robar. ¿Por qué digo esto? Porque ellos son los que gobiernan, pues. Es decir, entonces, o sea, si alguien se roba la plata sería con la anuencia de ellos. Obvio, porque son ellos los que están al frente. Ellos dijeron de que el Nuevo Ecuador sí va a alcanzar la plata porque la plata que no se roba sí alcanza. Eso nos dijeron. Entonces, ¿cómo es que ahora nos dicen no nos declaren emergencia porque se nos van a robar la plata como se robaron en Progen, como se robaron en ATM, 150 millones de dólares? Y hasta ahora no hay responsabilidades. De manera de que es inexplicable esta posición que tiene el gobierno respecto a este tema tan delicado, pero se equivocan en algo. El pueblo sí, cuando tú le tocas el bolsillo, le tocas la salud del pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano sabrá responder en su momento. Y uno, tratando de entender esta condición de un gobierno en negación, es difícil no topar el tema de la relación con la Corte Constitucional. Esta semana no fue un tema de argumentos jurídicos, no fue un tema de posiciones respecto a la interpretación de la Constitución, no, fue una orden de desalojo al tribunal, a uno de los altos tribunales del Estado, en los que luego se dan cuenta, yo no sé si es que quién les hizo recular, quién se percató del error que estaban cometiendo, pero 24 horas después desisten. Ayer lo comentábamos en el programa, pero te pregunto, Alfredo, ¿están amenazándole a la Corte? ¿Le están ablandando las piernas, si utilizamos términos futbolísticos, al máximo tribunal del Estado? Continúa el amedrentamiento, mi querido Daniel. Comenzó con la famosa marcha y con la cantarata de insultos que profirieron contra la Corte los ministros de Estado. Y ahora vinieron con esto que yo no creo que recularon, no, yo creo que fue una amenaza velada, es decir, mira, te pedí, te lo quito, esto te espera si tú no fallas a favor nuestro. Y luego, pues ya el Contralor salió hoy día con una auditoría también a la Corte Constitucional, de manera de que temo definitivamente que en cualquier momento, ojalá no, espero equivocarme, Virgen Santiago, espero equivocarme, los jueces no cedan a tremendas presiones que están recibiendo este momento o al amedrentamiento del cual están sufriendo este momento los jueces de la Corte Constitucional y actúen apegados a derecho. Porque definitivamente en manos de ellos está el tema del Estado de Derecho del país, de la independencia de funciones, que el rato que ya la perdamos, mi querido amigo, significa que dejamos de ser democracia y nos convertimos en autocracia. No hay esperanza en este momento en la Asamblea. La Asamblea prácticamente está maniatada porque el gobierno tiene una mayoría de 80 votos que los ha ido en el camino labrando y por lo tanto a quienes tenemos un discurso disidente, a quien tenemos un discurso contrario, o no te dan la palabra y cuando te la dan no te paran bola. A ver, Alfredo, en ese escenario de la misma Asamblea, del Legislativo, se estaban debatiendo un paquete de reformas a la Ley de Garantías Constitucionales, ¿no? Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así se llama, ¿no? Y ahí los dos bloques mayoritarios están en pugna por el contenido de esa ley, ¿no? Ambos se acusan de que se quiere sacar partido. No podemos dejar o perder de vista esta pregunta que ha incluido el presidente en su propuesta de consulta popular que se efectuaría en diciembre de este año para controlar políticamente a las Cortes, incluida la Corte Constitucional. Te pregunto, ¿ustedes ya definieron una posición respecto de esa posibilidad, respecto de toda la consulta y sobre las reformas que se están tratando? Inmediatamente, apenas el presidente anunció, nosotros dijimos que no vamos a respaldar un sometimiento a control político, a juicio político a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está sometida actualmente, obviamente, a control interno,
tiene responsabilidades civiles, tiene responsabilidad administrativa y tiene responsabilidades penales. De manera que no es cierto que no responden a nadie. Eso también es otra narrativa falsa que se creó. Lo único que no responden es a juicios políticos. ¿Por qué? Porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Corte Interamericana, ya en su momento definió que los jueces, por eso que los jueces de la Corte Nacional tampoco son sometidos a juicio en la Asamblea, no pueden ser objeto de juicio político las sentencias y fallos de los jueces, dice la Corte Interamericana. Y eso no es simplemente una declaración simple, eso es obligatorio para nuestro país. De manera que es imposible llevarlos a juicio por sus fallos o por sus sentencias. Lo podrás llevar a juicio, no sé, porque violaron la ley de tránsito, porque no pagaron las pensiones jubilares, alguna cosa de esas, pero no por los fallos y sentencias. Primera cosa. Segunda cosa, es decir, el momento en que nosotros sometemos a la Corte, nuevamente como en el pasado, al control político, en ese momento se acabó la independencia de funciones en este país. Necesitamos un juez de la alta y lo más arriba posible que controle al poder, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, justamente. Para ello se crean estos contrapesos en la democracia que son necesarios. Ahora mismo vemos ahí una bronca por el tema de la ley de garantías constitucionales. Por un lado, quieren ponerle una nueva figura al ordenamiento jurídico que es el amparo legislativo, es decir, para que cualquier persona pueda apelar mediante acción de protección de las resoluciones de la Asamblea Nacional. Eso contraviene una sentencia de hace 3 o 4 años atrás. En el caso de la señora Yori fue que la Corte Constitucional les dijo, no, señores jueces, ustedes pueden hacer un ejercicio de garantías constitucionales, los jueces de primer nivel, pero en ningún momento pueden suspender una decisión legítima del máximo organismo. Entonces, tenemos esta sentencia. Y por otro lado, en cambio, están aquellos que en este caso es el gobierno que quieren quitarles vía esta reforma ciertas competencias, ciertas atribuciones a la Corte Constitucional. Yo me opongo a ambas. Nosotros, el Partido Social Cristiano, nos oponemos a que se quiera contrarrestar la actividad de la Asamblea y permitir que una persona mediante acción de protección pueda paralizar a la función legislativa. Lo combatimos con la señora Yori y lo vamos a combatir ahora. Nosotros nos cambiamos de parecer, nosotros nos cambiamos de criterio, como también nos vamos a oponer en el caso de que quieran insistir en cambiar artículos de la Ley de Garantías Jurisdiccionales con el ánimo de quitarle ciertas atribuciones a la Corte Constitucional. Eso no se ajusta al derecho ni al Estado de Derecho. Es decir, como yo no controlo la Asamblea, hoy quiero que me la den controlando. Como yo no controlo la Corte Constitucional, hoy quiero controlarlo. Para eso no estoy yo, para eso no está el Partido Social Cristiano. Nosotros vamos a defender la institucionalidad de la Asamblea y la institucionalidad de la Corte Constitucional. Ahora, desde Revolución Ciudadana dicen que el objetivo de este amparo parlamentario es por parte del gobierno, ¿no? Cubrirse las espaldas ante las responsabilidades legislativas. Es decir, hablan de un mecanismo de proteger a los legisladores de atropellos como los que dicen ser víctimas actualmente en la presidencia de Niels Olsen. ¿Es esto coherente? ¿Esto tiene fundamento, Alfredo? ¿Cómo lo leen ustedes? Que hay abusos por parte de la conducción de la Asamblea, sí. ¿Pero que eso se solucione con un amparo legislativo? No, eso no se resuelve con eso. Por supuesto que no. Aquí el asambleísta que crea que hay algo inconstitucional y ilegal tiene la opción de presentar una demanda de inconstitucional ante la Corte Constitucional. ¿Ya? De manera de que aquí no puede venir no puede someterse a la Corte Constitucional a que sea juez de los políticos. Eso ya dijo la Corte en la famosa sentencia de Yori. No pueden los jueces de la justicia ordinaria ni la Corte Constitucional dirimir los conflictos de orden político. Textualmente dijo la Corte Constitucional. De manera que es absurdo pretender estos temas ahora. Es cierto, yo me siento ofendido. Yo todos los días me ofendo cuando no me dan la palabra. Yo me ofendí cuando no me dieron opción de estar en otra comisión. Yo me ofendí la forma como violan el procedimiento parlamentario. Pero ellos están en mayoría y sienten ese derecho. Si yo quiero oponerme a esto, debería presentar una demanda de inconstitucionalidad cuando yo veo que están violando la Constitución. Alfredo, en este marco,
también ha surgido esta semana, uno de los tantos temas, es que en Ecuador nunca se agotan los temas de debate, ¿no? Nunca te aburres. Nunca te aburres. Esta semana el expresidente de la CONAIE, Leonidas Issa, denuncia que 4 agentes de inteligencia de la policía lo estaban siguiendo, ¿no? Y hablan de que hay entre 5.000 y 8.000 archivos que han encontrado referentes a seguimientos al presidente de la CONAIE. Y uno se pregunta, dice, bueno, la razón de la seguridad, quizás una de las tesis más importantes que ha esgrimido el Partido Social Cristiano a lo largo de su historia, ¿sirve para justificar esto? Te pregunto. No, y por eso nos opusimos a la ley de inteligencia. Por eso votamos en contra de la ley de inteligencia. Esto no pasa porque Leonidas Issa puede ser un adversario político tuyo o de la tienda política que tú presides. Estos abusos se cometen porque lamentablemente la ley de inteligencia, que ventajosamente fue suspendido su artículo por ahora, es decir, lo permitió y violando la Constitución de la República. Somos el partido que la historia se lo demuestra como el gran luchador contra la delincuencia. Y entre esas luchas los adversarios políticos nos acusaban de violación de derechos humanos en el gobierno de León Febres Cordero. Sin embargo de ello nosotros nos opusimos a la ley de inteligencia artificial para principalmente... Pero ¿se oponen porque la propone Daniel Noboa o porque en realidad hay principios que les no, ahí había... Es que además la ley no fue de Daniel Noboa. No, es una ley que la propusieron en el periodo que presidía la señora Elizabeth Cabezas, si no me equivoco, o José Serrano, 2017. Lo que pasa es que al final del camino le incluyeron artículos como, por ejemplo, de que yo puedo interceptar las llamadas telefónicas en tiempo real, que yo puedo violentar tu derecho a la intimidad, que yo puedo violentar el derecho a la correspondencia que está consagrada en la Constitución y los tratados internacionales. O sea, el que tú puedas requerir cualquier tipo de información, dice la ley, y que en 24 horas tiene que darte. Es decir, mi derecho a la intimidad sobre mi ficha médica, se le ocurre al director de inteligencia pedirle mi ficha médica, mi historia clínica al médico y la tiene que dar. Eso es inconstitucional. Nosotros pusimos reparo a 5 artículos y lamentablemente no logramos conseguir votar en partes y votaron en paquete y aún recuerdo se aprobó con 77 votos, justo con la mayoría necesaria. De manera que esa ley sí definitivamente es un desastre y esa ley como consecuencia de ley tenemos esto que está, y fue advertido en su momento en los debates, lo que le ha pasado al señor Issa, al menos de lo que él dice, y que yo espero que esto se continúe investigando, salga de la justicia indígena y pase el tema a la justicia ordinaria para que la fiscalía investigue todo aquello que se dice que hasta ahora se ha descubierto. Y ahí la siguiente consulta era, mientras esto se resuelve, hay 4 agentes de inteligencia que, si bien estaban realizando una tarea que no está del todo clara, hoy por hoy están retenidos en una comunidad indígena. Te pregunto, ¿se podría justificar que el gobierno intervenga en la allí sí a la se fuerza? Debería intervenir. Yo no estoy de acuerdo definitivamente que retengan a los agentes del orden, además que están cometiendo desde nuestro punto de vista jurídico un delito muy grave que es retener a autoridades del orden. Eso jamás voy a estar de acuerdo. Alfredo, pasemos finalmente a quizás el último espacio. Y es que la Corte Constitucional ha definido ya las 3 fechas en 3 audiencias para 3 casos acumulados de demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes aprobadas por esta Asamblea. El Partido Social Cristiano, ustedes como asambleístas de ese grupo político o como representantes de una organización política, ¿van a pedir participar en esas audiencias? ¿Van a hacer su exposición, sus tesis? No, vamos a... Pero eso no es dejar de mojarse el poncho, Alfredo. No, vamos a respetar la decisión de la Corte Constitucional. Pero los criterios que tú has expuesto aquí no se deberían exponer en una audiencia ante la Corte. Sí, hay varias demandas que recogen estos puntos de vista que yo he propuesto aquí. Hay varias organizaciones que justamente nos alertaron sobre esto y de manera que estos puntos de vista están recogidos en las demandas. Nosotros, pese a no estar de acuerdo en algunas sentencias de la Corte, en muchas diría yo, nosotros hemos respetado lo que la Corte dice porque eso manda nuestro Estado de Derecho, eso manda nuestra obligación como demócratas, de manera que en esto confiamos en que la Corte actúa pegado a derecho y no se le doblen las piernas, como decimos vulgarmente en nuestro argot popular en el fútbol,
y cedan de última hora. Es ya el último recurso que nos queda para sostener el Estado de Derecho en el país, que es la Corte Constitucional. Ojalá la Corte se mantenga en sus criterios de hacer respetar la Constitución y de hacer respetar los tratados internacionales. ¿Te merece algún criterio la vocería que está haciendo tu ex coideario? Porque creo que ya no tiene relación. El ex juez constitucional Enrique Herrería, que está casi que criticando esta inimputabilidad política de la Corte en medios. ¿Te merece algún criterio la posición de Enrique Herrería? Bueno, no tenemos relación política con él hace muchísimos años ya, pero sí me sorprendió que apenas salió de juez comenzó a decir que el presidente podría llamar a asamblea constituyente sin necesidad de la Corte Constitucional, ¿sí? Es decir, se la podía pasar a la Corte. Luego, en cambio, cambió de discurso y ahora está defendiendo a la Corte Constitucional. De manera que yo ahí sí me pongo en aprietos cuando una persona de ese calibre, de carácter, de haber desempeñado un cargo de esa naturaleza, por un lado salió a desprestigiar a la Corte y ahora en cambio la está defendiendo a la Corte. De manera que opinar sobre ese tipo de personajes sí me incomoda, porque a mí me gusta defender siempre la coherencia. ¿Tomaron ya ustedes una decisión? ¿Van a, por ejemplo, inscribirse en la campaña de una probable consulta popular? Sí, no hemos tomado una decisión al respecto. ¿Por qué? ¿Pero tu posición es sí participar? Sí, podemos participar, no necesariamente con los fondos de la asamblea, como es del CNE, pero podemos participar activamente, como lo estoy haciendo en este momento yo, opinando obviamente sobre el tema, sobre la consulta, no necesariamente inscribirnos en el CNE para que nos dé para las franjas publicitarias. Lo que sí vamos a esperar que diga la Corte, porque yo al menos creo, y estamos convencidos más bien, de que es imposible que sea sujeto de enmienda, por ejemplo, el juicio político a la Corte Constitucional. Eso es reforma. Imposible. Claro, al menos reforma, porque hay constitucionalistas con los cuales coincido en vista de que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, debería ser una asamblea constituyente quien lo haga. Pero en el caso de reforma parcial, que sería lo más obvio, tendría que pasar por la asamblea. Y entonces tú ya en diciembre no tienes consulta popular, porque hasta diciembre es imposible que la asamblea haga una reforma parcial a la Constitución. Con eso me quedo, Alfredo. Siempre un gusto conversar contigo, siempre interesante escuchar las propuestas, quizás de hoy voces disminuidas numéricamente en el Parlamento, pero que de una u otra manera recogen las distintas tesis de los segmentos de esta sociedad, ¿no? Hay quienes consideran que lo que se está haciendo es correcto, hay quienes consideramos, y ahí utilizo la primera persona del plural, que creo se están cometiendo excesos y abusos. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo, una bendecida noche. Abrazo fuerte. Pasamos, antes, ya nos quedan 2 minutos, pero no quiero despedir el noticiero sin dar cuenta de una información que están recogiendo varios medios a esta hora. A ver, nos hablan de mortales ataques de la guerrilla en contra de un helicóptero y una base militar. Dejan 13 muertos en Colombia. El presidente de ese país, Gustavo Petro, responsabiliza a las disidencias de las FARC del ataque al helicóptero de la policía que dejó 8 muertos. Además, hubo un segundo atentado con explosivos en una base aérea militar en la ciudad de Cali que dejó varias víctimas. Doy lectura a lo que publican las agencias internacionales. EFE dice: los ataques de la guerrilla colombiana no dan tregua, y el presidente Gustavo Petro, quien este 21 de agosto responsabilizó a los grupos armados ilegales del ataque a un helicóptero de la policía y de un atentado a una base militar. En el primer caso, las autoridades reportaron 8 muertos y 8 heridos, mientras que en Cali se registraron al menos 5 víctimas fatales, ¿no?, y una treintena de heridos. Tenemos la lamentable noticia de 8 miembros de la policía colombiana muertos y 8 heridos en el helicóptero cuya misión era llevar personal para la erradicación de plantaciones de cultivo de hoja de coca en Amalfi. Así lo manifestó en X el presidente colombiano Gustavo Petro. El mandatario achacó el ataque al llamado Frente 36 del EMC, siglas del Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las FARC. Medios locales de Colombia presentaron otro balance y refieren que este atentado dejó 6 policías muertos y otros 6 heridos, y también han atribuido el ataque a la mafia mexicana denominada Clan del Golfo.
El gobernador de Antioquía, Andrés Julián Rendón, informó en X que el helicóptero había sido derribado presuntamente con un dron, mientras se brindaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca. Información en desarrollo, la que nos llega esta tarde desde Colombia, ¿no? Dos atentados, uno contra un helicóptero, otro contra una base aérea en la ciudad de Cali, dejan por lo menos 13 víctimas mortales y una treintena de heridos. 18 en punto. Les dejamos ya en compañía del señor Juan Carlos Folleco, que llega con excelente programación musical en los tiempos de antes. Nosotros regresamos mañana a partir de las 5 de la tarde para nuevamente intentar revisar lo más importante de la jornada. Son las 18 horas, con 1 minuto. MQ Radio presenta Los tiempos de antes, con Juan Carlos Folleco.